En el 221-508-2447, bellezas del éter radial. Gracias. Estaré armando mi invernadero. Ah, Que disfruten del fútbol. Vicen de Sicardi. yo sé. Ay, Un los diferente, amo. Vicen No, diferente. Diego, ¿quién era? Diego. No, el que anterior, enloquece cuando el de yo- Ensenada. No, el señor de los audios largos. Claudio. No es Claudio. Claudio hoy todavía no Daniel, se puede. Daniel de Parque Saavedra. Yo sé que tengo ahí mi team. Bueno, Mi team ahí Grinch. está, tu team. Vayan a. Bueno, que nos mande fotos de las plantas. Vicen, estaría bueno que nos mande una fotito de cómo está el invernadero. Me gusta. Sí, me gusta para saber cómo viene. Varias veces que nos habla, aparte de su huerta. Ah, es verdad. Bueno, un día lo traemos. A gente que Vicen. trabaja. A gente que trabaja y nos cuenta un poco de su invernadero y de lo que cultiva. ¿No? Porque también es eso. Lechuguita. 221-508-2447. Queremos saber cómo viven esta previa del Mundial. Wow. Esta previa de Argentina-Austria. Que están todos como locos. Ahora, espectáculos. Entramos bailando. Y está ella. ¿Cómo bailó? La nona. Martina Raya con todos ustedes. ¿Cómo le va, amiga? Hola, ¿Qué muy tal? buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Qué bueno. ¿Usted? Bien, muy bien. Bien. ¿Cómo te trata Messi? ¿Cómo te trata Bien, no, Messi? ni mal ni bien, no. Sí. Yo no soy muy adepta a todo esto, pero me encanta la gente contenta, así que Me gusta bienvenido ese sea. mensaje. Lo único es estén atentos. Estén atentis, Cosa que que le saque no- la vivienda en medio de un partido. Ustedes. Atentos. Cuando termina el primer gol, te das vuelta y no tenés al Quédate perro. con llave para ver el mundial, les pido por favor. Pero bueno, Te das vuelta y te disfruta, quedaste disfruta. sin nada. Claro, así que bueno. Terrible, sí. Pero bueno, disfruten que alegrías hay pocas en esta Sí, es verdad, Así en que esta época terrible. La que no viene muy contenta, ¿Es quién? Mirá cómo se mete ya, mirá cómo se mete en tema. Jessica sí. Oh. Y esto, que No. nos van a venir a buscar, pero bueno, vamos a ir tranquilitos. De a ahí, poco, que nadie de a se poco. asuste que no. Vamos a pararnos, desandando, si sí. quieren, desde el plano mediático. Dale. Y lo Dale. explicamos desde ese lugar. Dale. Jessica Sirio, recuerdan Sí. que estuvo con Martincito y Saurralde. Sí, yate, todo. Todo. metieron. Bueno, ¿se acuerdan Clerici? Tremendo lo que le pasó, Un beso a sí. Clerici que todavía sigue explicando. Ah, ¿qué es de la vida? No, ella sigue con su laburito. Ella está Ella está con tranca. su emprendimiento bárbara. ¿Cuál era Lo el único emprendimiento de escort. Clerici? Claro. Aparte cobró por todas ¿Eh? partes. Escort. ¿Qué es? Acompañante de lujo. Acompañante, claro. Prostituta, bueno, para Puta decirlo high. vulgarmente. Pero de hecho, cuando la justicia la llama y le dice, señorita, ¿usted dónde sacó toda esta plata? Y ella dijo, bueno, no, Claro. tengo laburito. Está bárbaro. Lo único que, bárbaro, bueno, sí, como a no mí está también. legislado. es Preguntale a rari, tu como- compañero de sala. Es rari. Bueno, entonces vuelve fuerte Jessica esto, Sirio y se han filtrado unos videos que los dio a conocer el canal La Nación Plus. Que bueno, tiene sus intenciones y Sí. juega también sus cartitas. Por supuesto. Son unos videos muy interesantes, ahí los estamos viendo, de Ay, es muy Jessica interesantes. mostrando el vestidor Wow. de lo que es Insaurralde en... Fin de semana pasó esto, ¿no? Esto. Esto Sí. en el fin de semana explotó esto. Está recién Los salido del videos horno. esto. claramente son viejos. Lo que yo Se no nota, terminé la zapatilla de y Star no Wars es lo que más me vuelve No, loca. me encantan las No termino de zapatillas. entender Cualquiera. por qué, en qué contexto ella graba esto. Lo que se conoce es que en el momento en que estaba negociando el divorcio de Jessica Sirio con Martín Insaurralde, como Jessica. había mucha plata que no estaría declarada, perdón, Claro. no estaría declarada. No estaría. Le Para la dijo, división. Claro, Qué lindo. grabada, tener un poco de backup, mostrate vos además, porque hay un video en donde se ve ella en pijamita, un pijama muy lindo, donde se ve ella, no es que están solamente las manos, para dar prueba de lo que estaba Claro. grabando, en caso de que el señor se ponga un poco codito a la hora de negociar la plata. Claro, ¿Y cómo llega está esto a bien. los medios? Esto llega a los Sí, medios sí. porque empiezan a investigar, obviamente, a toda la gente de alrededor, y quien lo filtra Qué es el ex vestidolazo tenía, de ¿eh? Jessica Sirio, ni más ni menos que Elías Pichirilo, que El ex. que está preso también. Ah, bárbaro. Prisión Pichirilo es el Bien, apellido. ¿cómo te vas a me dar con encanta. Pichirilo Pichirilo, está claro. preso, prisión Chantuca. domiciliaria en un monoambiente y estaría tratando de negociar un pase a una casa un poco mejor, que él tiene la posibilidad. Ah. De hecho, tiene una casa que en este momento la está ocupando el ¿Quién? actual novio de Wanda. O sea, acá cae. Ay, Dios mío. No, Miguel es- para. Pará, pero Miguel Vamos, está en novio, causa también. ¿Es ¿Podemos novio? ¿Podemos ir lento? Sí, A vamos ver. lento.
El ex de Sirio, Elías Pichirilo. Pichirilo, filtra el video de Sirio con negociando con Insaurralde. Sí, mostrando plata en realidad ese video. Pichirilo a su vez está detenido, prisión domiciliaria. ¿Por qué tiene domiciliaria? Porque Pichirilo? habría tratado de incautar a una persona en algunos delitos y bueno, esto también se probó. De hecho, fue una cena en donde querían que Jessica también vaya. Jessica llamativamente no aparece en esa Eso fue un escándalo, noche. ¿no? Fue un escándalo. De hecho, la persona que la víctima de todo esto acusa también a Jessica de que sabía. De que estaba en el medio. De que sabía lo que iba a pasar. Y Pichirilo vive en un monoambiente que se lo da a ¿quién? No, su monoambiente también es de él. Lo único que él quiere pasar a una casa mejor que tiene en un country, que en este momento lo está ocupando el novio de Wanda. ¿Y por qué? ¿Cuál es el vínculo? No, porque eran amigos. De hecho, cuando pasa lo de Pichirilo, cae un poco el novio de Wanda en la mira. Es que eso te iba a decir, porque a Miguelés no lo imputaron por algo hace poco. Sí, está está mencionado en una de las causas, pero no tiene, todavía no se ha encontrado nada como para que quede imputado, así que está ahí. Ahora, si vos te crees que elegís mal a las parejas, el asirio, bueno, en realidad las elige muy bien hasta que las elige muy mal. Mirá si las elige bien, que hay que ver cuánto le queda. Y sí, pero tuvo como 3 esposos en el rango de 5 años y todos presos. Sí, todos con causas muy raras que, bueno, esto es lo llamativo también. Ella es culpable, me dicen. Y hasta que lo determine la justicia. Eso sí, lo tiene que determinar la justicia. Bueno, le allanaron un departamento muy lujoso que tiene también Jessica Sirio. Tiene como 42. En estas últimas horas. ¿Qué? No encontraron nada llamativo. No esto hay que decirlo, no encontraron nada. Solamente un par de dólares que ella debe declarar. Es un poco ¿Qué es un par? $20.000. Digamos que a comparación de lo que se ve en los videos, no es algo que Jessica podría menos tener. que una cascada. Pero bueno, Total. Jessica lo que dice es que bueno, ella labura de los 18 años. También hay que contarle que todas laburamos también, somos chiquititas. Lo único que no nos queda el sueldo en blanco para ahorrar. Como uno va pagando cosas en el medio. Yo empecé a los 19, chicas. Claro, pero bueno, ha pagado cosas, alquileres, impuestos, como no te queda el sueldo en blanco. Igual uno entiende igual otra que vida. se mueve en otro ámbito, con otros montos, todo. Es un montón de guita igual. Sí. Y parándonos de lo mediático, que es a lo que yo quiero hacer hincapié. Todo eso. Hay unas declaraciones de Jessica. Hay unas declaraciones de Jessica Sirio del 2023 y esto es lo que más le va a jugar en contra. ¿Las tenemos? Hice unas recopilaciones. Una es con Georgina Barbarossa en su propio programa, porque recordemos que cuando estalla todo el escándalo con Insaurralde, a ella la corren de la peña de Morphy que ella conducía. La ponen a Georgina y es la misma Georgina que la entrevista en su propio programa. Bueno, y la después maldición también de la peña de Morphy. Germán Pawlowski en el Noticiero del Mediodía. Ahí hay un recompilado de declaraciones de Jessica que hoy por lo menos la comprometen, tanto mediáticamente como en la justicia. Si quieren, a las ver, miramos. Vamos, Jessica. Pretende que yo diga si vi algo ilegal. La realidad es que no lo vi. Realmente no entiendo de dónde salió. Eso es absolutamente mentira. Nunca hubo un arreglo con esas cifras. Nunca vi una cifra así toda junta tampoco. No, eso no es real. Yo no estaba atrás de su economía, de su contador, ¿Quién está atrás de los contadores de sus maridos? Cirujano, no, bueno, no sé, pero si tenés un marido que gasta tanto. Que gasta tanto, dijo Georgina. Y decís, bueno, ¿de dónde sale esto? Es que yo esos gastos los vi como los vieron ustedes. ¿Cómo? ¿Pero no los veías antes, gorda? No. Gorda. Conmigo no. Conmigo no. Bueno, ahí estaba, y sí los había visto. Y Si uno sí, se va por una después tiene calcita y de este repente video. aparece un fajo de dólares, es raro. No. Es raro, así que bueno. No, aparte el video lo filmó ella, lo de Claro, de los por dólares. eso. Así que bueno, igual Jessica estaba siendo también un poco extorsionada con esto, ahora vemos de parte de quién. Y quien había contado esto había sido ni más ni menos que Fernanda Iglesias, que es amiga del diablo. Cabe decirlo, lo contó el 30 de abril del corriente Fernanda año. Y ahora está siendo un poco amedrentada la señora Iglesias. ¿Por qué? Ni más ni menos que por la producción de Mandarina. Ah. ¿Mandarina es de Andy? Mandarina es de Mariano Chiade, el marido de Mariana Fabiani. Porque parecería que hay un productor de Mariana Fabiani que estaría ofreciendo plata o habría ofrecido plata en su momento para que no se toque el tema. Claro. Así que bueno, y lo que sí está mostrando, se lo muestra a usted, que Chiade la ha estado llamando a lo largo de la jornada a la señora Iglesias. Así que bueno, mentira no es. Así que viene cargadita. Che, Fernanda es terrible. Fernanda es la que filtró el Oye Guapo
guapa. Oye, guapa, porque tenía una amiga en Ese fue España. terrible. Y además hizo una investigación particularmente de Jessica sobre los viajes, la ropa y la cartera, porque en un momento Jessica, con esta obsesión de tener un mejor sueldo, hace como una feria americana y vende unas carteras y la sumatoria de las que por lo menos se habían publicado eran más de $600.000. Bárbaro. Entonces estamos hablando de números muy exorbitantes. Y bueno, la justicia sí está tratando de encontrar el original video que se ha filtrado para poder hacer un allanamiento. Ellos tienen una forma de hacer un allanamiento para especular más o menos de cuánta plata se habla y sí empezar a ver de dónde sale esa plata. Recordemos que Martín Insaurralde y Jessica están en una causa por enriquecimiento ilícito que los están investigando. Así que bueno, por eso el allanamiento fue para buscar este video. No se encontró ni en el departamento de Jessica ni en el teléfono de Pichirilo. Así que en este momento seguramente van a La Nación más para ver de dónde pueden sacar. Pichirilo es un buen nombre para ponerle a un localcito en la costa de Ensenada. Sí, es verdad. Vamos a comer algo de Pichirilo. Me encanta, Barto. Bueno, lástima que no pueda ir el mismísimo Pichirilo que está en un ambiente odiado con todo pero esto. debe comer rico también. Vamos a comer un vacío pan a Pichirilo. Así que bueno. ¿Una de litro Pichirilo? Una fresquita en Pichirilo. Qué rico. Bueno, Jessica hizo un descargo muy tonto, no dice nada. ¿Ni vale la pena? No, no vale la pena. Ah, bueno, porque la verdad que se contradice con todo. Así que vamos. ¡Ay, qué apareció ahí! Pichirilo. No, ese es el Pichichi. No, ese es mi amor. El Pichichi. Así que bueno. Flavita pasa por allá. En el siguiente tema que tenemos. Es un poco lo que ha sido, Cadena Nacional la semana pasada. Ya sé dónde nos vamos a meter. Yo quiero aprovechar las Juanchis antes de que arranque toda la previa del partido, porque necesito que... ¿Flor? De Flor Peña, así es. Pero más que nada también de Luzu TV y de toda esta estructura que... Me gusta que es como un poco el hijito de la radio y la televisión, el streaming, y que se está encontrando con ciertas limitaciones que, me parece que tiene nuevos desafíos de acá en adelante. Estamos hablando, para poner un poco de contexto, lo que sucedió la semana pasada en Luzu TV, en el show del verano, el programa que conduce Marley y Flor Peña, que en este caso estaba obviamente Flor Peña porque Marley no estaba, está en el mundial, claro. Él está en el mundial, así como también el productor ejecutivo Fede Hoffman, ¿prende? Flor Peña había quedado con un productor junior. Sin tablet y sin celu. Sin tablet, ay, eso es tremendo. En ese contexto, anuncia una fake news que no la vamos a repetir porque si no llora la gente, así que no la vamos a repetir. Menos hoy. No, por favor. Respetá a la familia presidencial. Un beso a toda la gente. Así que en ese contexto, Flor Peña se manda un grave error que le cuesta básicamente el laburo y el programa. Sí, claro. Y en este contexto, si quieren, lo primero que tenemos para escuchar es el descargo de Nico Quiato, que como decisión ejecutiva y como cabeza del medio, elige levantar el programa y echar a los productores implicados en esto. A ver. Ay, qué lindo, porque él es recomunidad aparte. Nico. Ahí viene. Que qué hombre Nico Quiato, digamos todo. Es más lindo en persona que en lo que se ve. Es más lindo en persona. Muy prolijito. Se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas, está todo más que bien. Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien. Están echadas. Dicho eso, también quiero decir que a ver, ¿qué tenías para decir? Tanto se habló de fake news y lo único que hubo ayer fue divulgación de más fake news, de un montón de cosas que se dijeron que eran erróneas. Entonces le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca, porque sí, se equivocó, se pidió disculpas, como digo, todo, pero el que se jacta de eso, generando más fake news, no merece mi respeto ni el de nadie tampoco. Dicho eso, 30 veces lo digo. Quiero decir que cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche, como lo fue, repito, yo tengo que tomar decisiones como las tomé como cabeza de canal de esos errores, pero hay algo que tenemos nosotros que por ahí todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda no lo van a tener nunca, que es una comunidad que se da cuenta de dónde hablamos. Y cuando uno se equivoca pide disculpas, y cuando es con cero mala leche como lo fue, la comunidad entiende y banca y va a bancar siempre. Y para todos los que se ponían contentos de que es el fin del Luzu, no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos, y todo lo que se dijo también fue mentira. Como dije recién, repito, se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas, está todo más que bien y eso es lo más importante. Después yo tomé la decisión que creía que tenía que tomar como cabeza del Luzu. Dicho esto, amigos, subí la música a Gaspi, vamos a hacer el programa como siempre porque eso es lo que... Contradictorio. Mirá, Gaspi justo es el que sube para mí, Gaspi. Para mí él se apura en tomar la decisión, asustado
asustado por esto Porque mismo, se por las enoja marcas, porque era Messi, Sí, por sí. todo lo que se estaba hablando. Para mí se apura, porque podría haber hecho lo mismo, diciendo, no sé, en todo caso, suspensión interna, alguna cuestión que Una puede ser formación lógico, porque periodística, como capaz. tiene razón, como jefe o dueño del canal, me parece bien que si nosotros acá cometemos un error así de grave, tranquilamente podemos tener una sanción o ser bien cagados a pedo, digo. Pero para mí se apresuró un poquito. Sí, yo creo que hay unas cuestiones comerciales ahí que temblaron, entonces bueno, prefirió cortar cabeza. Bueno, Lo ¿por raro qué es que preferís, la cuando- guita o tu maravillosa comunidad? Sí, sí, Porque a mí se lo que llenan me la hace boca ruido- hablando de que son una familia, que y el uso después es pasa familia esto. y después un error de mierda, pero digo, No. cometes un error y te echo, o sea, es raro. Sí, sí, y no, y que cuando el Cero éxito, humanidad. el éxito es colectivo y después los fracasos son sí. individuales, eso es lo que hace ruido. Y la sumatoria de hechos para llegar a lo que pasó, también digo que no haya un productor periodístico Claro. que dé la orden a las Boludo. 8 de la mañana decir este tema no se habla, y después que Flor Peña se jacte de que eso le sucede porque ella no está con tablet, No, con ella. computadora o con un teléfono cuando Ella está en un medio de flojarda. comunicación, también es rari, pero bueno, sí tiene que haber ahí Después una todo lo estructura. demás alrededor. Hay una posibilidad, habló burlando, porque Ah. es el abogado de Flor Peña. Sí, te dijo está que hay- tomando que está tomando la columna, dale. porque me lo habían comentado hoy a la mañana y justo lo estaba buscando. Ah, sí. Que evalúa La Flor fuente Peña. no la va a revelar, ¿no? Ojalá les haga un burlándole, agujero dijo. gigante. No, mi compañera me dice, che, ¿viste que Flor Peña parece que le va a hacer juicio? Y porque Me está tenía evaluando un- por daños y perjuicios hacerle... Sí, ahí. quédate. Lo que se está hablando también es Dale. que Liliana Parodi se sume a la estructura de Luzu TV un poco para Ya ordenar vieron estas cosas. una Me parece- muy buena productora. Estas cosas no se van a volver a repetir. No. Así que bueno, y después sí, hay algunos retractores, no sé si tenemos mucho tiempo, usted dígame. Tenemos unos más o me minutitos. hace, mira la productora, la miro la Bien. chucha, la nueva Uno productora. más le meto una porque más. hablamos de Fernanda Iglesias. Este más. Debuta la productora con un más o menos. No, Bien, bueno. mirá. Está bien, corresponde. Fernanda Iglesias ha ido por todo y nunca pensamos Sí. estar vivos para que defienda la mismísima Flor Peña. Sí. Y recordó que Ventura tuvo una mala pasada también en el momento que pasó lo de Jazmín de Gracia de Claro. publicar Se la puso re foto. loco, Ventura. ¿te Ventura acordás? tuvo varias igual. Sí, esa La es de una de las Cacho más Fontana, que yo recordadas. contaba el otro Sí. día. Sí, y Fernanda Iglesias, como usted bien lo dice, informada porque tiene Muy. comunicación con el padre de Jazmín de Gracia que está todavía con un juicio. Y Oh. mire lo que ha pasado en el vivo de Puro Show entre Fernanda Iglesias A ver. y Luis Ventura, que llamó encanta indignado esto, a en ver, este a ver, momento. a ver. Así que veamos, porque es oro esto. Bien, donde hay una causa abierta. Desde el Vos teléfono. fuiste el que altavoz. compraste la foto, de Luis. responsabilidad. ¿Vos compraste la foto, ¿Cómo? Luis? ¿Cómo? Sí. Es mentira eso. Bueno. Es mentira, total mentira. Bueno, Es habla mentira, con- mentira Igual ella absoluta. tiene una Poneme vibra al papá de oscurísima. Jazmín de Gracia adelante. No me Tráemelo gusta. y ponémelo. Ya mismo. Mentís. Ya mismo. Como muchas de las cosas que vos decís que mentís, Oh. yo estas No sí, miento porque nunca, Luis. Mira, no te voy a permitir que digas que miento. hay gente- No voy a permitir que digas que miento. Esto es mentira, Fernanda Iglesias. No es mentira. No, Demostrámelo. mi amor, yo sigo la causa desde que murió Jazmín. No, sí. No, dice que la sigue. Si no, no, sí, sí. ¿Entendés? Sí, no mientas. No, ¿Eh? estoy mintiendo. No sé. Estás mintiendo. Y al papá de Jazmín de Gracia también le digo que está mintiendo. A ver, ¿dónde estoy condenado yo o estoy juzgado? No, vos no Es fuiste más, condenado, tu hermano fue condenado. Fui a declarar como testigo. Sí me llamaron para que yo publicara y yo le dije que yo no publicaba nada. Se lo dije porque venía de un incidente con la princesa, con la princesa Máxima, ¿entendés? Mira, estoy muy tranquila porque sé perfectamente cómo fue toda la Yo también estoy situación. tranquilo, pero no Aparte mientas. No, no ella estás tan es tranquilo porque inmutable. llamaste No. muy nervioso. ¿No, Fernanda? No, te veo estás tranquilo. mintiendo. Yo también. Le va a agarrar algo, Fernanda, no podamos, que está Bueno, viejo. ahí está. Hasta ahí le subió mucho Escúchame, la yo no me presión. acuerdo, Venturita. se publicaron las fotos de ella en... Sí, en la Sí, bañera. No me acuerdo. Fue tremendo. Así que bueno, debutó Luis Ventura con Marina Calabró la semana que ¿Y viene. cómo le hacemos fue? luces y soy ahí. Ah, bueno, la medio semana que... mundial, imagínese que nada Claro, podía salir muy no bien. podía ser. ¿Cómo lo están postergando igual? a Escribió veces? ¿No arranca Claudio más? en el medio de la ¿Viste, columna Clau? al 221-508-2447 Beso, Claudio. Me y faltaba dijo: él. A ver, ¿qué dice Clau? el perro chihuahueño de mi vecino Sí. se llama Pichirilo. Chihuahuencha. Cuidado con lo que trae acá. Cuidado, perro. sí. Cuidado. que se Que no empiece a desenterrar Ahora trae cosas. cosas No, interesantes. claro. Y en el medio también A ver. escribió Vicent, dice: Ah, cuando ¿qué dice gusten, Vicent? mis queridos, Sí. charlamos de yuyos. ¿Viste? No. Mañana mando fotos del invernadero. Me encanta. Me especializo, dice ¿En qué? Vicen, en fitomedicina, es medicina con las plantas. Romero,
tónico circulatorio. Yuyo de lunes, 2 puntos. Tonifica tu impulso para arrancar con fuerza. Qué lindo. Che, lo traemos, Yuya. ¿Qué hace Yuya? No sé. Los bajitos. Tonifica tu impulso. Está finísimo el chiste. No, muy fino. En el 221-508-2447 recibimos sus pálpitos mundial, recibimos su manija, recibimos qué es lo que les está pasando. Quiero saber qué opina Martu del partido de hoy. ¿Cómo sale Argentina hoy? Bien, ganando. Martina Raya, todos los lunes acá en Amigos con Pileta, quédense hasta las 14. Ya está ganando desde ahora. Metemos picada y nos quedamos cantando el mundo. Dale.